Dios te bendiga, buenos días, tarde o noche. No importa el horario en que nos estés mirando, desde dónde nos estés mirando, agradecemos a Dios la oportunidad de poder llegar hasta ti nuevamente para que sigamos nutriéndonos sobre la palabra del Señor. Recuerda que hemos iniciado serie, la serie sobre guerra espiritual, y lo hemos basado en el libro de Efesios, pero en lugar de ir a Efesios 6 directamente, hemos comenzado desde el capítulo 4, algunos versículos vamos a ir tomando para poder ir entendiendo realmente lo que es la guerra espiritual, ya que como expliqué en el capítulo anterior, la guerra espiritual muchas veces es mal interpretada y por eso las personas se lanzan a esa guerra espiritual y salen heridos, salen destruidos, salen con diferentes situaciones emocionales, espirituales, porque realmente no tienen una base espiritual antes de lanzarse a esa guerra espiritual. Todo edificio tiene un fundamento y a más alto el edificio, pues más fuerte debe ser el fundamento. A más profundidad Dios te vaya a llevar en la guerra espiritual, un mejor fundamento debe tú tener, lo básico. Entendemos que hay cosas que tú vas descubriendo según tú vayas entrando en este mundo espiritual, haciendo guerra espiritual. Hay niveles que tú vas a ir avanzando, hay cosas que tú vas a ir conociendo, que te irán ayudando para ayudar a otros también a crecer. Entonces hemos estado en el capítulo 4 de Efesios hablando sobre la unidad del Espíritu. Es importante la unidad para poder ser eficientes en la guerra espiritual. Si no tenemos unidad, no podemos ser eficientes en la guerra espiritual. Una cosa es estar juntos y otra cosa es tener unidad. Unidad indica un mismo propósito, una misma meta, un mismo fin. Eso es lo que significa o lo que implica la palabra unidad. Estar juntos, podemos todos estar juntos, pero con diferentes objetivos. Pero cuando estamos unidos, tenemos todos el mismo objetivo. Quizá no lo hagamos todo de la misma manera, pero sí tenemos todos el mismo objetivo. Ejemplo, cuando están construyendo una casa, usted tiene el que hace la liga, el cemento, ¿verdad? El que mezcla. Usted tiene el que carga los bloques, el que pega los bloques, el que carga el agua. Trabajan en unidad, ¿por qué? Porque trabajan todos para construir la casa. Esa es la idea o el edificio que estén haciendo. Aunque cada uno tenga diferentes funciones, tienen todo el mismo fin, que es construir el edificio o la casa, lo que sea que están construyendo, pero es el mismo fin. Todo con diferentes funciones, pero cada uno, aunque trabaja en función diferente, tiene el mismo fin. Por esa razón, hablando de la unidad, hoy vamos a tratar Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer el 11 y el 12 y el 13. 11, 12 y 13. Leemos en nombre de la Trinidad Divina. Efesios capítulo 4, versículo 11. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. ¿Para qué le constituyó? El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién, del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios añade bendición a su palabra, ya que ella nos ayudan a ser sabios, nos enseñan, nos instruyen para poder ser efectivos en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Entonces, el capítulo 4 de Efesios habla de la unidad en el Espíritu. Hemos leído tres versículos, Efesios 4, 11, 2 y 13, donde en el versículo 11 se nos habla sobre los ministerios, o los 5 ministerios que nosotros conocemos. Hay más porque dice la palabra en el libro de Corintios, que el Señor tiene múltiples o diversas maneras de trabajar, diferentes operaciones. Es decir, un pastor puede ser pastor, por el Espíritu Santo dentro de ese llamado puede utilizar diferentes operaciones o manifestar diferentes dones, no solo de enseñanza, diferentes dones que tienen que ver con su llamado para fortalecer ese llamado o ese ministerio que Dios le ha entregado. Entonces la palabra dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo Señor nos indica, ¿verdad?, que Él dio las herramientas que el pueblo necesita para poder crecer en unidad.
Tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos maestros, tenemos apóstoles. Sin embargo, esto no indica que un ministerio es de más relevancia que otro o es más importante que otro. Eso no indica que el apóstol, hay que aplicar la palabra apóstol, ¿verdad? Pero ya será para otra intervención. No significa que la palabra apóstol o el apóstol está en la cima de todo, es más que el evangelista o es más que el pastor o es más que el maestro. De la manera en que yo veo los ministerios aquí en Efesios, viene indicando que la base para los ministerios lo veo como una pirámide, donde la base viene siendo el maestro y el pastor. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? No puede haber un apóstol si no hubo un pastor, si no hubo un maestro que lo educó, que lo enseñó. Entonces, para que tú veas que ninguno es más importante que otro. Aunque el apóstol está nombrado como el número primero, está en la cima, pero no puede haber apóstol si no hay un maestro que le enseñara la palabra de Dios, sin un pastor que lo pastoreara, sin un evangelista que lo predicara para poder haber aceptado al Señor, predicarla para evangelista, ¿verdad? Entonces, la función de los ministerios es para la edificación del pueblo de Cristo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si nosotros no entendemos que el ministerio que hemos recibido es para edificación, pues lamentablemente ya perdimos la utilidad, perdimos el objetivo de ese ministerio. Aquí Pablo habla de 5 ministerios, pero en el versículo 12 dice que el fin de esos 5 ministerios es la edificación del cuerpo de Cristo. Y precisamente aquí también incluye lo que es la guerra espiritual. Si nosotros como parte del cuerpo no queremos respetar, no apreciamos, no valoramos el trabajo o el ministerio que Dios depositó en otros, entonces ya estamos haciendo guerra entre nosotros mismos. Si yo como miembro, como apóstol o como profeta, como lo que sea, el ministerio que Dios me ha llamado, yo no estimo, por eso Pablo dice que ninguno tenga se tenga en más estima de la que debe tener, de la que debe tenerse. Si yo me estimo superior a otro pastor siendo pastor, o a otro evangelista siendo evangelista, o a otro apóstol siendo apóstol, o a otro profeta siendo profeta, si yo entiendo que soy el más usado, si yo entiendo que soy el que tengo la última palabra, si yo entiendo que soy el que tengo la revelación más amplia de la escritura, si yo me considero el más iluminado, entonces entre el orgullo y el orgullo comienza a corroer el cuerpo de Cristo. Cuando somos orgullosos comenzamos a hacer guerras entre nosotros mismos. Entonces dejamos menos trabajo a las tinieblas. Si nos destruimos nosotros mismos, la tiniebla tiene muy poca cosa que hacer. Porque entre nosotros, debido a la falta de respeto, debido al no aceptar estos 5 ministerios, entonces caemos en rebelión, nos estamos rebelando contra Dios y estamos entonces haciendo guerra entre nosotros mismos. Evangelistas que no se llevan entre ellos, pastores que no se llevan entre ellos, maestros que no se llevan entre ellos, llamados apóstoles que no se llevan entre ellos, profetas que no se llevan entre ellos. Entonces, si nosotros como cuerpo de Cristo no aprendemos a lo que es la unidad en el Espíritu, no aprendemos que los dones que pudiéramos tener, el ministerio que podemos desarrollar, es para la perfección del cuerpo de Cristo. Si creemos que es para exhibirnos, si creemos que para maltratar a otros, si creemos que para tener al menos a otros, si creemos que para juzgar a otros, lamentablemente no estamos capacitados para hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estamos siendo utilizados por la tiniebla, por el enemigo, para hacer guerra dentro del mismo cuerpo. Por eso yo explicaba cuando iniciamos esta serie que guerra espiritual no es lo que te pintan. No es hablar lengua, ordenar al diablo que suelte y que haga y que quite. La guerra espiritual comienza con nosotros. Si no hay unidad, no podemos hacer guerra espiritual. Si no hay reconocimiento de que lo que poseemos no es porque somos mejores que otros, es por su gracia, entonces no estamos capacitados para hacer guerra espiritual.
Porque un soldado no puede ir a la guerra con deficiencia. Todo soldado de todo ejército del mundo, no importa donde sea, del mundo, tiene que pasar un centro, tiene que pasar un entrenamiento para poder ir a la guerra. Si el soldado no es fuerte mentalmente, no puede ir a la guerra. Porque la primera guerra es psicológica. Por eso he dicho otras veces que el campo de batalla de creyente es la mente. Usted puede ejecutar hablando lengua, ayuno, oración, silicio, lectura de la palabra, pero tu campo de batalla es la mente. Y Satanás siempre va a trabajar en nuestra mente. Porque si él logró debilitar nuestra mente, puede hacer cualquier otra cosa. Por eso Pablo dice que renovemos nuestra mente constantemente. Todo esto que estoy hablando acá son dardos que se lanza a tu mente. No, pero fulano no es mejor que tú. Ah, fulano no cree porque él tiene el llamado, es mejor que tú. No, tú también tienes revelación. Pero por eso Pablo dice que si alguno habla, hable conforme a la medida de la fe que tiene. Hable conforme a la revelación que le fue dada. Yo siempre he dicho que a mí me falta mucho por aprender, pero mucho, que posiblemente no aprenda en esta vida. Posiblemente lo aprenda o complete, lleguemos a la perfección, a saberlo todo, a conocer como fuimos conocidos, como dice Pablo, cuando estemos con él. Entonces, cuando nos creemos que tenemos un ministerio y somos los que mejor ejecutamos ese ministerio, porque somos los más invitados, o somos los que siempre se nos pide una opinión, entonces comenzamos a faltar lo que es la unidad en el espíritu. Porque comenzamos a creernos que somos superiores y a creernos que somos mejores. Y tan pronto esa semilla fue sembrada en nosotros permitimos que eso germine, que eso crezca, y peor aún, que traiga frutos, que se haga evidente que hay orgullo, que hay celo, que hay envidia, los frutos de la carne. Entonces, estamos haciendo guerra espiritual contra nuestros hermanos, no contra el enemigo. Y siempre recuerda esto. A Satanás no le importa que tú hables mucha lengua, que tú levantes paralítico, que tú seas enfermo. A él no le importa eso. Lo que afecta a Satanás es cuando los frutos que tú estás dando afectan su reino. Es cuando tu intimidad con Dios afecta su reino. A él no le interesa que tú hables lengua, que tú cantes bonito. A él no le interesa que tú levantes la mano y que la gente caiga. A él no le interesa eso, porque eso no le afecta a su reino. La guerra espiritual es más profundo de lo que se nos ha explicado. Es más profundo de lo que quisiéramos pensar. A veces pensamos que es sencilla, que es simple. No. La guerra espiritual tiene muchas avenidas. Hay muchas cosas que hay que ir aprendiendo en el camino para poder llegar a esa guerra espiritual. No podemos llegar a Efesios 6 si no pasamos primeramente a Efesios 4 y 5, donde se nos da la base para poder ser efectivo en la guerra espiritual. Por eso que posiblemente tú estás en guerra espiritual, Satanás está haciendo la guerra en cualquier área de tu vida y tú no has podido avanzar, tú no has podido superar esa guerra, tú no has podido derrotar en esa área, no has podido vencer en esa área. Porque es posible que tú seas rebelde, que tú no aceptes corrección, que tú no te sometas a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y me gusta siempre explicar esto. Cada congregación tiene sus normas que no son doctrinas. No son doctrina. Siempre hablo en esto porque la gente dice, no, que toda desobediencia es pecado. Bueno, toda desobediencia es la palabra de Dios. Si usted me quiere vender a mí que un carro rojo es pecado, en la iglesia no se puede comprar carro rojo, eso es una norma, hay que respetarla. Pero cuando se comienza a vender las normas como doctrina, esto comienza entonces a afectar el pueblo de Dios. Esto comienza a crear divisiones. Vuelvo y repito, la doctrina es lo que está fundamentado en la palabra de Dios. Todo creyente debe someterse a lo que dice la palabra de Dios. Lo que diga mi iglesia que sea norma, si yo no la quiero cumplir, yo lo que puedo hacer es mudarme a otra iglesia.
porque tampoco voy a afectar, voy a lacerar, voy a dañar, voy a ser un rebelde dentro de mi congregación. Entonces, cuando hablo de someterse, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Si usted entiende cuando usted está, hay normas y usted no quiere esas normas porque usted entiende que no afectan en nada, pues sencillo. No sea un rebelde, no sea un revolucionario. Múdase de iglesia. Pero no se deje vender chivo por liebre. Si sométase donde usted está a lo que se enseña como norma, pero no es doctrina. Hago este punto siempre porque se ha creado mucha división en el pueblo de Dios. Hemos quebrantado la unidad del Espíritu por cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Pero una iglesia le enseña como pecado. Los hermanos aprenden que eso es pecado, creen que es pecado porque así se le enseñó, entonces se le enseña. Entonces, cuando el hermano X viene a decirte Dios te bendiga, no, tú estás en pecado porque tú usas un carro rojo. Y mi pastor me enseñó que el rojo es pecado. Entonces, estemos claros porque cuando no estamos claros sobre lo que es pecado, lo que no es pecado, cuando no estamos claros sobre lo que es vivir en santidad, entonces comenzamos a hacer falsa guerra espiritual. Y pensamos que el enemigo es nuestro hermano. Aunque tenemos enemigos dentro, eso lo entiendo. Pero el enemigo es nuestro hermano sencillamente porque tu pastor te enseñó que el blanco es pecado o que el azul es pecado. Él no es tu enemigo. Él es tu hermano en Cristo. Entonces, cuando maestros comenzamos a enseñar cosas que no están avaladas en la palabra de Dios y la comenzamos a enseñar como doctrinas, no como normas, como doctrinas, comenzamos a afectar la unidad del cuerpo de Cristo. Por tal razón, la gente que enseñamos y que nos sigue y que aprende normas por doctrinas, nunca será eficiente en la guerra espiritual. ¿Por qué razón? Porque ese maestro, ese apóstol, ese profeta, ese evangelista, predicó cosas que no son bíblicas. Ese maestro enseñó cosas que no son bíblicas. A veces no entendemos la importancia de la preparación para poder ejercer un ministerio. Porque un ministerio sin preparación va a traer división, va a traer ruptura en la unidad del espíritu. Donde yo me congrego, mi pastor, en mi iglesia hay ciertas cosas que no se usan. Pero me gusta, mi pastor es claro. No se usan porque sean pecados, se usan porque son las normas de la iglesia. Entonces, cuando el creyente está consciente de lo que es pecado, lo que no es pecado, esto es para los maestros, cuando al creyente se le enseña, no por fanatismo, se le enseña lo que dice la palabra de Dios, se interpreta la palabra de Dios correctamente, y él digiere eso, es un creyente que va a subir fortalecido, es un creyente que va a ser robusto en lo que dice la palabra de Dios. Por eso el versículo 12 dice que cada ministerio es para el fortalecimiento. Vamos a leerlo textualmente, dice, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lamentablemente hay maestros que no han edificado correctamente. Por eso vemos miembros en la iglesia hoy que están torcidos. Cuando una zapata o una base no se tira correctamente para levantar un edificio, el edificio sube con defectos. Y por eso cuando llega un nuevo maestro a enseñar lo que dice la palabra, encuentra resistencia. Porque es posible que este edificio tenga 20 años, tenga 15 años. Hay que demoler ese edificio, arrancar la zapata y formarla nuevamente en cuanto a la palabra. Y por eso la gente se resiste al cambio. Por eso tenemos tantos problemas con la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque hay muchas cosas que se nos ha enseñado de manera incorrecta. No es que están mal, es que se han enseñado de manera errada. Te han enseñado rojo por blanco. Y te han dicho que un chivo con cacho, te han dicho que un perro sin cacho es un chivo sin cacho. Eso es mentira.
El chivo tiene cacho, el perro no tiene cacho. Entonces, debido a esta mala estructura en el cuerpo de Cristo, cada día más usted puede ver como diferente gente se levanta con supuestas diferentes revelaciones, con supuestas iluminaciones, que en vez de unificar el cuerpo, lo que están es creando ruptura y creando división en el cuerpo de Cristo. Por esa razón, la iglesia hoy en día, en sentido general, no es efectiva en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque no hay unidad en el espíritu. Y los culpables somos los maestros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas. ¿Por qué? Por no prepararnos adecuadamente para formar una iglesia que esté consciente de que está en guerra espiritual, pero más aún que sepa qué debe hacer para poder ser efectivo en la guerra espiritual. De la guerra espiritual hay muchas cosas que se pudiera hablar. Lo que pasa es que a la gente le gusta el tema de hablar lengua y brincar y saltar. Y de hacer acto profético. Eso es lo que le gusta a la gente. Pero si no tenemos una base, no tenemos ningún respeto en el mundo espiritual. Por eso hay muchos creyentes, el enemigo se burla de ellos. Te lo oye declarando y sometiendo y decretando. Y el diablo dice, tú no puedes, porque tú eres un rebelde. Tú eres una rebelde. Tú no puedes porque tú no respetas el orden establecido. Y por ahí hay un tema de la autoridad. Si usted no lo ha visto, por favor, véalo. Donde el mismo centurión dice que tiene autoridad que está bajo. Le dice a Jesús, yo soy hombre bajo autoridad. No es que tengo, es que estoy bajo autoridad. Tengo cobertura. Y dice la palabra que Jesús siempre obedeció al Padre. Por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre. Se humilló hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre. Jesús siempre anduvo bajo la obediencia del Padre. Por eso siempre tuvo autoridad en esta tierra. Entonces debemos aprender que los ministerios son para perfeccionar, para edificar el cuerpo de Cristo. No para abusar, no para venderlo. En este canal que está creciendo, agradezco mucho a los suscriptores por compartir, por comentar, por darle like. Estamos un poco lentos con los likes, ayúdenme con los likes para que siga creciendo. Pero aquí usted nunca verá de que hágase miembro para que reciba enseñanzas especiales. No. Es mi concepto, respeto al que lo haga. Yo entiendo que si recibo la revelación de la palabra es para compartirla con el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Yo por eso doy gracias a Dios que no vivo de esto. Por eso tú no me ves a mí pidiendo ni haciendo live, que un día haga los live para bendición, ¿verdad? Del pueblo de Cristo. Usted no me ve haciendo live, ni pidiendo, ni activar el super chat. No, 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 no. Es decir, no es mi meta. Mi meta es formar, porque soy maestro, es formar el cuerpo de Cristo. En este caso, en esta serie, para que sea efectivo en la guerra espiritual. Porque usted lo crea o no, su vida depende emocional, profesional, espiritual, económicamente, depende de guerra espiritual, pero usted no lo sabe. Recuerde que lo que es hecho, lo que está hecho, perdón, fue hecho de lo que no se veía. Lo que te da a entender, si tú piensas un poquito, que si lo que está hecho fue hecho lo que no se veía, entonces lo que no se ve es lo que rige lo que está hecho. Espero que me puedas entender. Si el mundo que tú ves ahora fue hecho de lo que no se veía, entonces indica que para que algo se ejecute en este plano que se ve, tiene que ser primero conquistado en el plano que no se ve. Lo que es guerra espiritual. Vamos a dejarlo hasta acá. Ya hay 24 minutos, no quiero que se me canse, quiero que vea el video completo. Sabe que la plataforma siempre te indica el tiempo que la gente lo ve. Y a veces 1, 2 minutos, 3. Pero tome su tiempo para ver los mensajes, para edificarse, para aprender. Que créame que esta serie será de mucha bendición para su vida. Por favor, siga compartiendo, siga comentando. No se me quede atrás con los likes. Dele like para que la plataforma recomiende a otros. De manera que otros también puedan nutrirse de lo que enseña la palabra del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo.